Esperamos por ti. ¿Cuántas veces repetimos la frase cantando esperamos por ti? ¿Las contaron o no? No, ¿cierto? Yo no. Pero me di cuenta que eran muchas. Y cuando Ítalo dice después, tomemos un momento de oración, voy a contarles mi oración. Que fue, ¿y cómo estoy esperando? Sé que el Señor viene, sé que muchas veces también estoy en la presencia de Él, pero ¿cómo estoy? Y fue casi como Ítalo en ese arroyo. Gracias, Señor, por hacerme ver eso. No fue una gota de agua, fue una frase. Esperamos en ti, Señor. Quiero invitarlos a la primera carta de Juan. Leímos la segunda, pero quiero invitarlos a la primera, por fiado nomás que soy. El Señor puso en mi corazón predicar esta carta. Y vamos a comenzar esta serie, primera de Juan, con ese título que está ahí. Sabemos que somos de Dios. Y es un gran consuelo esa verdad, saber que somos de Dios. También es una verdad que nos da firmeza en los momentos de debilidad, que son muchos. Pero Dios es más que los momentos de debilidad siempre. Y nosotros sabemos que somos de Él, que estamos en Cristo, que estamos en su mano, que su palabra nos guía, que su amor nos rodea todos los días y que sus propósitos van a ser cumplidos en su iglesia. No por nada el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No porque se vaya a destruir la iglesia solamente, sino porque el Señor está pendiente de su iglesia, de ti y de mí, de cada uno de nosotros, cada segundo de nuestra existencia. Es un gran consuelo, ¿no? Y por esa razón quise comenzar esta serie en la primera carta de Juan. ¿Estamos todos allá? Y Juan es un apóstol muy especial, en muchos sentidos. Escribió 5 libros, ¿sí? El Evangelio, Apocalipsis y 3 cartas. No sé cuál es el orden en que escribió uno y otro, pero todos fueron escritos casi hacia el final de su vida, muy probablemente cuando él estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y suena interesante que él escribió la palabra del Señor a la iglesia en Éfeso. Y recuerda lo que dice, ¿no? Has dejado tu primer amor. Wow. Esperamos en Él. Tiene mucho sentido. Y Juan estuvo con el Señor todo el tiempo de su ministerio. Y es lo que comienza diciendo, lo que era desde el principio, y ese es lo que era, está hablando del Señor, el Verbo encarnado, Jesús, Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y se pone en un lugar de testigo preferencial. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, que no es lo mismo que ver, sino que es ver con entendimiento y maravillarse de las cosas que vio y que escuchó. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. O sea, este verbo de vida no es un verbo que vive, sino que es el Señor que da vida y que sostiene la vida y que Él en sí mismo es vida y vida eterna, vida plena. No solamente esta vida que nos permite respirar aire. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me encanta ese versículo. Y vamos a ver por qué. Es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Oramos. Señor, hemos abierto tu palabra y siempre sabemos que vamos a encontrar tu voz hablando a nuestros corazones y no queremos que esta sea la excepción. Prepara nuestros corazones para atender lo que tú quieres de nosotros. ¿Por qué pusiste en Juan el escribir esto que hemos leído y tanto más? Sabemos que es para nuestra bendición y nos gusta ser bendecidos por ti y rogamos eso hoy en el nombre de Jesús. Amén.
Sabemos que somos de Dios. Y lo que vamos a ver hoy día es una introducción a la carta de Juan, completa, que son 5 capítulos. Una introducción, no la carta completa, ¿sí? Para saber qué es lo que Dios quiere decirnos a través de Juan o a través de esta carta, como quieres verlo. Ya escucharon ustedes una ilustración acerca de lo que necesita nuestro corazón, y la hizo Ítalo, con esa historia en el cajón del Maipo. Yo tenía otra ilustración más fome, pero se las voy a dar igual. A mí me gustan los motores en general, toda la cosa mecánica, como a Julián. Y un motor de un auto es lo que mueve el auto. Y a veces lo mueve en casos mucha velocidad, con mucha potencia. Por lo tanto, ese motor, para que haga girar las ruedas, necesita estar en una base firme que no se mueva, ¿o no? Porque si se mueve, no anda. Así de simple. Y no solamente necesita estar firme, sino que también necesita estar puesto derecho. Porque si no estuviera derecho, quizás andaría siempre en curva. O no andaría quizás. Por lo tanto, para que la capacidad del motor genere lo que el motor dice que hace, tiene que estar bien ubicado, firmemente ubicado y bien orientado. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Lo que el Señor hizo de nosotros, que somos de Dios, tiene que funcionar en una base firme, que es su palabra. Para que, como el motor también aguanta diversas condiciones climáticas de terreno, y funcione y cumpla con lo que tiene que hacer, nosotros también en cualquier condición de debilidad, de tormentas, de pruebas, incluso a veces habiendo caído, podamos, por medio de la palabra de Dios dirigida en su Espíritu Santo, poder cumplir el motivo por el cual Dios nos salvó. No era tan mala la ilustración. O sea, somos motores de Dios, ¿sí? O algo así. El contexto donde Juan está escribiendo esta carta, y estamos hablando después del año 70, y algunos dicen quizás el año 90 después de Cristo, era un contexto donde se habían levantado muchas filosofías, muchas tendencias en contra de la palabra de Dios. Quizás una de las más notorias, por lo que Juan dice, es el gnosticismo, ¿sí? Gnosis, esa palabra significa conocimiento. Entonces era una corriente que se basaba en el conocimiento humano, y hemos visto en el tiempo cómo se han levantado diversos filósofos, los racionales, etcétera, que siguen un poco en esa misma idea. ¿Y qué pasa si esas corrientes de pensamiento entran en la iglesia? Y empezamos a justificar todo lo que Dios dice en base al conocimiento humano. ¿Se da cuenta el terrible peligro que hay en considerar cosas de hombres como si fueran de Dios? Y un poco es lo que va, no sé si decir la palabra atacar Juan, yo creo que más bien hacernos ver. ¿Por qué? Porque el mundo de entonces no es para nada distinto con el mundo de ahora, salvo la tecnología. Pero los pensamientos humanos siguen siendo igual. El pecado no ha cambiado, así como Satanás tampoco ha cambiado, pero gracias a Dios, Dios tampoco ha cambiado, y su palabra es para siempre. Así que damos gracias por eso. Y hoy día estamos envueltos en otro tipo de ideologías, por ejemplo, la de género, que hay mucho paño que cortar, no. Hay de todo. Y atenta contra la creación de Dios, que dijo Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y no hay más. Pero el mundo dice que no. Y eso atenta también contra el matrimonio, otra cosa que Dios creó. El feminismo, unas luchas a ver quién tiene más poder sobre el otro, que funciona echándole la culpa a unos de la pobreza del otro. Y terminan diciendo que entonces yo tengo más derechos de los que realmente digo que tengo, incluso derecho a abortar.
otra vez contra el diseño de Dios. Y siempre uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa si algo de eso comienza a entrar en la iglesia? Claro, no va a entrar en un aborto, no, una cosa tan fuerte, pero entra de a poco, sin que se note. El medio ambiente, ahí está. ¿Sí? ¿Qué dice el mundo del medio ambiente? Que todo tiene que cuidarse. Ahora no se puede hacer nada que eche humo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el planeta ya no da para más. Y uno dice, oye, en realidad, el calentamiento global, ¿se han fijado el calor que hace? Y uno dice, bueno, en realidad hoy día no hace tanto calor. Bueno, no es un tema de días, pero hay estudios que dicen que la cosa no va bien, que estamos haciendo las cosas mal. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como iglesia es, ¿qué están haciendo los gobiernos al respecto? ¿O no? No tenemos que hacer esa pregunta, ¿sí? No, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué dice Dios en su palabra al respecto? Y Dios dice que Él es soberano. ¿Dice eso, no? ¿Se le escapó esto de las manos a Dios? No. ¿Cierto que no? Leí una noticia hace unos días atrás que hay un volcán que está próximo a hacer erupción, creo, en las Islas Galápagos. Qué terrible, porque hay una iguana rosada que solo vive ahí y si ese volcán hace erupción se va a extinguir. No podemos permitir eso. Eso dice el mundo. ¿Qué dice Dios? Es distinto, ¿no? Pero se dan cuenta que hay ideologías que empiezan a entrar en la iglesia y decir, oye, en realidad se están exterminando algunos animales. ¿Qué vamos a hacer con eso? Salvemos los pandas. Y a veces muchos estamos en esa parada, pero Dios es soberano y se nos olvidó. Eso no quiere decir que no cuidemos lo que Dios nos dio, este planeta, y muchas cosas más que nos dio. Yo no estoy diciendo eso, que seamos irresponsables. No, tenemos que ser responsables, pero ojo, no poner algo antes que Dios. Cuidado con eso. A eso está enfocándose Juan, y podemos seguir y seguir hablando. Y como les dije, lo que no ha cambiado en la época de Juan, en la época de Cristo, en la época medieval, en la época de la Reforma, y hoy día es el pecado del hombre. Y Dios dice en Génesis 6, o sea, antes de Abraham, antes de Noé, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y cómo estamos hoy día? ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Lo que ha cambiado quizás es la forma de hacer los pecados, la tecnología que se cometen los pecados, no sé, en cómo se transmite la información acerca de los pecados, que hoy día estamos globalizados. Pero el corazón del hombre no ha cambiado nada, a no ser que Cristo lo cambie. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Wow. Y hoy día no estamos muy lejos de eso. Ahora, en esta carta, Juan nos va a consolar. ¿Y qué nos va a decir? Yo estuve con él. Él es el que da la vida. Él es el que la sostiene. Y Juan no siempre estuvo bien, ¿no? No por nada le decían el hijo del trueno. Él fue, junto con su hermano, los que querían estar en el primer lugar. Oh, pecador. ¿Sí? Quería que destruyeran a unos que hablaban en contra del Señor. Cayó en pecado igual que cualquiera de nosotros, pero sin embargo conoció el consuelo del Señor, la palabra de Dios que nos da firmeza en cualquier circunstancia y nos anima a vivir victoriosos en medio de una época difícil. Estas cosas os escribo para que tengáis gozo. Y vamos a ver algunos versículos en la carta de Juan. Vamos al capítulo 5 y voy a darle 3 versículos que resumen la carta, lo que Juan quiere decirnos a nosotros. En el versículo 19, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios, que es el título que le pusimos a la serie, ¿sí? ¿Sabemos eso? Y esperamos en ti
Jesús porque sabemos que somos de ti, ¿sí? Sabemos que somos de Dios, pero también sabemos otra cosa. Y el mundo entero está bajo el maligno. No deberíamos dejarnos engañar. Ahí tenemos la advertencia. El consuelo, la firmeza, somos de Dios. Y una advertencia. En el versículo 13 del mismo capítulo, dice, estas cosas os he escrito, y esas las vamos a estudiar en el tiempo, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para, y este es el objetivo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Oye, si yo sé eso, no, Él quiere que lo sepas en toda tu vida, en todos tus actos, en todos tus pensamientos, que sea parte de tu vida, para que sepáis que tenéis vida en Él. Esa es la vida eterna. Y para que creáis en el nombre, en el poder, en la autoridad, en la verdad del Hijo de Dios. Volvamos al capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea total. Esté siempre con ustedes. Y este es el resumen de la carta. Y es como un consejo de gran ánimo, un consejo largo de 5 capítulos, donde Juan nos va a enseñar en forma práctica, pero también en forma muy profunda, qué es lo que somos, qué es lo que tenemos que saber, y en base a eso, cómo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque el mundo es difícil. El mundo está en contra de Dios, por lo tanto está en contra de nosotros. O está en contra de nosotros, por lo tanto está en contra de Dios, como quieras mirarlo, pero está en contra. Hay un autor, Donald Burdick, que dice del entorno social y religioso de la época de Juan, dice, le voy a leer, aparte de la esfera judeo-cristiana, el mundo era religiosamente inclusivista. ¿Le suena esa palabra, no? ¿Sí? Siempre había espacio para una nueva religión con tal que no tuviera una naturaleza exclusivista. O sea, a nosotros no nos aguanta nadie. Eso es lo que está diciendo, del mundo, ¿no? Sin embargo, el sincretismo o la mezcla de religiones no se limitaba a expresarse simplemente en un ambiente de tolerancia hacia otras creencias. Su expresión característica estaba en la combinación de varias ideas y creencias de diferentes fuentes para formar nuevas o aberrantes religiones. Esta fue la era del desarrollo de religiones misteriosas, del ocultismo y de la proliferación de sectas gnósticas. ¿Cómo partieron? Siendo inclusivos. ¿Y cómo somos nosotros? Exclusivos. ¿Sí? Tenemos que aprender estas verdades y para eso vamos entonces a estudiar esta carta. ¿A qué se refiere todas estas verdades? El tema, como les dije, es básicamente darnos firmeza y consolarnos en esta firmeza en un mundo que es cruel y en un mundo que está al acecho. No está quieto. De hecho, si ven, esta es una carta, pero no hay saludo. Juan ni siquiera se da el tiempo de saludar porque él está apurado por decirnos algo. Pues les voy a decir lo importante, después lo saludo y se olvidó. No sé cómo fue ese tema, pero suena casi así, ¿no? Va directo al grano porque sabe que es vital, que es necesario, que lo que necesitamos saber es esto para nuestras vidas, porque lo vamos a pasar mal y ya lo hemos estado pasando mal. Se trata entonces de una serie de consejos para vivir la fe, nuestra vida, en este mundo que está perdido, saber cuál es la posición de cada uno de nosotros aquí. Sabemos que estamos en Cristo, pero cómo funciona eso en la práctica y sobre todo en los momentos difíciles. Y vamos a ver algunos versículos que van a hablar de eso. En capítulo 2, versículo 11, va a decir, les voy a dar versículos donde sale la palabra saber. Sabemos que somos de Dios. Tenemos que saber varias cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y lo primero que va a decir en el versículo 11 del capítulo 2, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no
sabe a dónde va. Él quiere que sí sepamos a dónde vamos. No sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y muchas veces actuamos de esa manera. No vivimos, no experimentamos, experienciamos, ¿existe la palabra? Sí. El amor de Cristo en nuestras vidas, los unos con los otros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Le suena raro eso, no? ¿Quién es el Santo? Cristo. Él no fue ungido y nosotros estamos en Él, tenemos todo de Él, tenemos la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Tenemos que aprenderlas. Ese es nuestro camino. Versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es verdad y hace verdad siempre, no mentiras. Ojo con eso. ¿Qué está diciendo? Nos ha escrito como si nosotros no supiéramos lo que en realidad sabemos. Gracias por eso, porque nos va a aconsejar. Versículo 29, si sabéis, otra vez está el verbo ahí, que Él es justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de Él. Leímos la segunda carta de Juan, en versículo 9, ¿qué decía? Medía cómo estaba nuestra fe, ¿no? Si estamos o no en la doctrina del Señor. Y doctrina no se refiere solo a enseñanza, sino cómo esa enseñanza ha cambiado mi corazón, mi vida, mi forma de actuar, las cosas que yo digo. Capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esperamos en ti, Jesús. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por lo tanto, debería ser una lucha diaria nuestra contra el pecado. Debiera dolernos, molestarnos. Versículo 13, ya lo leímos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos eso, ¿no? Cada jueves lo probamos, ¿no? En oración, lo probamos en el sentido de lo saboreamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y es interesante porque nos va a enseñar a orar. Tenemos harto por recorrer. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¡Oh, qué consuelo! El 19, que nombra esta serie, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No es menor la segunda parte del versículo. Sabemos esto también, ojo. Y versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y ese es el desafío nuestro, aprender eso, vivir de acuerdo con esa manera. Que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se dan cuenta que solamente usando un verbo, saber, paseamos en la carta y vemos qué es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Que aprendamos lo que aún tenemos que aprender, que recorramos este camino para que nuestra fe sea firme, para que en las situaciones en que estemos tengamos consuelo de parte de Él en su palabra. Todo está en su palabra y es lo que tenemos que saber. El desafío entonces no es ver cuánto sé. ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Cuánto sabes del Señor? Sino que el desafío es que aprendamos juntos
lo que aún tenemos que saber, lo que aún tenemos que incorporar como forma de vida en nuestro corazón, porque lo necesitamos. Este mundo está bajo el maligno. El gran propósito que Juan tenía en el corazón era escribirnos a nosotros, sobre nosotros. Es lo que quiere hacer. En 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Buen versículo, fuerte, y verdad absolutamente cierta. Y básicamente nos está enseñando qué cosas no son legítimas. ¿Qué tienes que amar y qué cosas no tienes que amar? ¿Dónde posar tus ojos y dónde no? ¿Cómo hacer frente a situaciones que nos toca vivir? Y las vimos en el capítulo 5, versículo 13, y lo vamos a repetir otra vez, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí estás, en Él. Para que sepáis que tenéis vida eterna, vida en Él, confiando en Él, en todo el poder de Él, en las cosas que dice Él que va a hacer y hace. Esa es la manera de hacer frente a distintas circunstancias en nuestra vida, cuando nuestro corazón se mueve según eso. ¿Y qué debemos hacer? Capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Y casi podríamos llegar ahí, ¿no? Todo aquel que peca o vive pecando, es la idea, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si yo quiero pecar es porque yo quiero pecar, no porque estoy obligado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algo que yo tengo que aprender para vivir de esa manera y saber qué es lo que debo hacer. Y cuál va a ser mi relación con el mundo, cómo me voy a comportar acá. Capítulo 4, versículo 6, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. No tengo que esperar que un no creyente actúe como un creyente, y muchas veces hacemos eso. Pero miren lo que hace, pero si no es creyente. Y tratamos de exigirle al mundo cosas que el Señor no exige a nosotros, y a veces ni siquiera nosotros cumplimos. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tenemos que aprender en dónde andamos y en nuestra relación con el mundo. Entonces, todo este texto nos va a afirmar en nuestras creencias. Gracias, Señor, por eso. Nos va a dar firmeza en tu fe. En ese camino vamos a estar viajando estos primeros meses del año, pero también nos va a cuestionar nuestras conductas. A veces no nos gusta eso, pero ¿sabes qué? Eso es lo que nos edifica. Cuando el Señor nos hace ver lo que nosotros queremos tapar. Así que tenemos un precioso camino en la primera carta de Juan. Nos va a hacer ver de alguna manera como si te ofrecieran una sopa y la comes con un tenedor. No funciona, ¿no? Tiene que ser con cuchara. Eso es lo que te va a decir el Señor. Y aunque parezca obvio, tú vas a decir: oh, no era tenedor. Y es lo que es mi oración, es que encontremos esas riquezas en este texto. Acá afuera, en la iglesia, hay unos lirios. Al medio de esos lirios a veces sale una maleza que tiene la misma forma del tallo donde sale la flor y el mismo color. Y uno no se da cuenta. Y si la ves
como la ves siempre de frente, no se ve. Tienes que verla cuando la das vuelta. Y a veces en nuestra vida pasan esas cosas, salen estas malezas que parece que son, pero no son. Te quitan agua, te quitan energía, no te dejan crecer. Eso es lo que hace la maleza. Y Dios, en su misericordia, en su amor por nosotros, ha dispuesto en Juan estos consejos para que sepamos de verdad en nuestro día a día, en nuestros pensamientos, que somos de Dios, no de la maleza. Entonces enseña, como les dije, de manera práctica, pero profunda, sobre lo que necesitamos tener para vivir en un mundo pecador como este mundo. Nos va a enseñar a generar y afirmar convicciones cristianas. Muchas veces hemos hablado de eso, ¿no? Que tenemos que tener convicciones cristianas. Y las convicciones cristianas funcionan como cualquier otra convicción que tengamos de la vida, automáticamente. ¿Sí? Deberíamos llegar a eso, convicciones cristianas que nos permitan resolver las cosas no fáciles, pero que parecen fáciles. Como por ejemplo, tomar buenas decisiones. ¿Quién quiere tomar buenas decisiones? Yo. ¿Cómo lo hago? Voy a orar, ¿sí? Voy a pedirle al Señor que me lleve a hacer eso que quiero. Que bendiga lo que estoy haciendo. Voy a dar un ejemplo bien ridículo. Esta es una ficción. Pablo va contento a Damasco a matar cristianos, ¿sí? A Damasco, vamos para allá. Se encuentra con el Señor Jesús y le dice, oye, yo soy el que tú persigues. Ayúdame, Señor, porque voy a matar cristianos. Y sigue su camino. Hola, ahí, no, sí. Oró, ¿no? ¿Está bien o está mal? Bueno, nosotros sabemos de afuera y decimos, no, está mal. Pero cuando nosotros somos el Pablo, está bien, pues, si es lo que yo tengo en mi corazón a hacer, y más, va por el celo de Dios a hacerlo, convencido de que está bien. Conocemos la historia, es una ficción. Gracias a Dios que no fue así. Pero muchas veces nosotros actuamos de esa misma manera, convencidos de que lo que tenemos en nuestro corazón es lo que tiene que ser, y de alguna manera hacemos que Dios se alinee con nuestra voluntad. Y eso esperamos que esta carta nos enseñe a tomar buenas decisiones de la forma correcta. Asimismo, tener la correcta perspectiva acerca de las cosas. Por ejemplo, acerca del sufrimiento. Cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos en enfermedad, cuando hemos perdido cosas. ¿Qué vamos a decir? ¿Por qué yo? Señor, libérame de esto, arréglame el pastel, no sé. Y a veces podemos estar en medio de una prueba, Dios puede estar provocando eso para trabajar en nuestro corazón, y yo estoy diciendo al Señor, saca esto porque no me sirve. No tengo la perspectiva correcta porque aunque yo sé que soy del Señor, acá, mi vida no tiene esa convicción. No me he arrodillado, y es muy bueno el ejemplo que dio Ítalo, para decir, no sirvo, estoy bajoneado, no sé qué hago acá, en este mundo. Y el Señor habla siempre. O con las mismas ideologías que muchas veces podemos entramparnos pensando que algo es bueno, suena bonito, las ideologías son todas preciosas. Y nos olvidamos de algunos textos. ¿Y qué dice Juan? Yo lo oí, ¿o no? En el versículo, capítulo 1, dice, lo que hemos oído hablando del Señor. Y él lo oyó enseñar, por ejemplo, que en el principio Dios los creó varón y hembra, ¿sí? Para que se casen, tengan hijos. Y lo que Dios une no lo separa el hombre. Y vemos cómo las ideologías han cambiado y han salido libros cristianos hablando acerca de estas tendencias que pudiera considerar la Iglesia para su propia vida. ¿Qué hacer con el divorcio? Dios no lo permite.
El problema no es qué hacer con el divorcio, el problema es qué hacer con un matrimonio en la iglesia que está teniendo problemas para que no caiga en un extremo. Nos enseña esta carta a saber orar mejor. ¿Les dije eso? ¿Sí? ¿En qué voluntad estoy orando? Y el capítulo 5 enseña mucho eso, ¿no? Y también nos enseña a orar considerando lo que somos. Somos de Dios. Y si somos de Dios, tenemos que orar de acuerdo a las cosas de Dios. Cuando tú estás orando, estás en su mano. No estás en un lugar y Dios en otro, pidiéndole a Dios que venga a ayudarte a los problemas que tienes tú solo. No, tú estás en la mano de Dios y probablemente lo que esté pasando en tu vida es que Dios está trabajando en tu corazón y tu oración, te aseguro, va a cambiar totalmente cuando te des cuenta. Eso es lo que se llama doctrina aplicada al corazón del creyente. Vivir en el amor de Dios y orar de esa manera. ¿Cuántas veces has orado en la semana por otros, por amor a otros, simplemente? Y la verdad es que la mayor parte de las veces, me incluyo, oramos por temas nuestros, propios. Y el Señor enseña, no eres tú, son los otros. Nos va a enseñar a tener gozo, y la idea es mirar las cosas espiritualmente, en la mente, más el corazón, mirar las cosas según Cristo. Y en todo lugar, en el trabajo, en los estudios, en la familia, incluso en las vacaciones. Vamos a aprovechar ahora que estamos en verano. Incluso mirar las cosas espiritualmente en tiempo de vacaciones. ¿Qué significa eso? Me voy de vacaciones, dejo todo guardado en mi casa, le pongo llave y chao, me voy a la playa y me echo. Y el Señor también quedó encerrado en la casa. No. Uno sale de vacaciones del trabajo, no del Señor. Eso enseña esta carta. ¿Por qué? ¿Qué sabemos? Que somos de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo, menos en las vacaciones. ¿Sí? ¿No, cierto? Tenemos que orar en vacaciones, tenemos que leer la palabra en vacaciones también. Van a ser las mejores vacaciones. Tú y yo deberíamos vivir de acuerdo con lo que sabes que somos. Sus hijos. Eso es lo que somos. Hijos de Dios. ¿Te das cuenta de eso, no? Yo insisto, la ilustración de Ítalo fue muy buena. Uno pues, la nada, la nada, ni se ve. Un microbio más grande que yo. No, pero somos hijos de Dios y eso nos hace eternos, infinitos, poderosos. Wow. Relacionados con Dios de manera íntima. ¿Hay alguien más que un creyente que pueda hacer eso? No. Somos exclusivos, somos únicos. Eso somos, por lo tanto tenemos que vivir nuestra vida de esa manera, siendo esos únicos. No somos como es el mundo, ni el mundo es como nosotros. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos depositarios de su mismísima vida y naturaleza. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro ser, la vida de Dios. ¿O no? Absolutamente. Cristo mora en mí. Somos distintos. No somos, voy a dar un ejemplo, como las barras de un equipo blanco y un equipo azul. No quiero decir los nombres, no quiero decir Colo-Colo, la Chile, no. Un equipo blanco y un equipo azul, para que no se malentienda, ¿ok? Y los de los blancos dicen que no son como los azules, ¿sí o no? Son iguales. Lo que pasa es que los colores son distintos. Nosotros no somos como eso, nosotros somos de Dios, estamos en otra esfera. Nada se puede comparar. Nosotros no estamos en contra de nadie, pero todo el mundo está en contra de nosotros. No por nosotros, sino por en quién estamos, que es Cristo. Y esto es lo que de alguna manera quiero que salgas pensando hoy.
dos cosas. Uno, tienes que aprender qué es lo que sabes. Suena raro, ¿no? ¿Sí? Tienes que aprender qué es lo que sabes y tienes que saber que eres único, que estás consciente del Espíritu Santo morando dentro tuyo, siempre, incluso cuando eres tentado y quieres pecar, el Espíritu Santo mora dentro tuyo. Considera eso. Pablo le dijo a Timoteo, yo sé a quién he creído, hablando de esto. Y Dios mismo dice que en la creación todo el mundo sabe de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí o no? En Job hay un versículo que habla de los animales. Y Job dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Y si los animales entienden, ¿cuánto más nosotros? Nosotros, muchísimo más. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, más vive Cristo en mí, ¿sí? El Hijo de Dios, ese que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, 1. Sabes que eres de Dios. Tienes que estar más firme en lo que Dios ha hecho de ti y de mí. Tenemos ese desafío, ¿sí? ¿Sabemos eso? Tenemos que estar firmes en eso. 2. Sabes que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, no debes dejarte engañar. Y ojo, no es fácil. Ese es el otro desafío. No nos dejemos engañar por lo que parece que es, pero no es. Y 3, tienes un desafío por delante. Y en este vamos a embarcarnos todos. Oír lo que Dios te dice con premura, apurado por medio de Juan. Ni siquiera saludó. Quiere que sepas esto. ¿Qué es esto? Todas estas cosas que nos escribe para que vuestro gozo sea completo. ¿Sabes de dónde sacó esa frase Juan o no? No es de él. La dijo el Señor Jesucristo cuando hablaba de la vid y los pámpanos. Se la dijo a él. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es mi deseo en este viaje por la primera carta de Juan. ¿Sabemos quiénes somos? Sabemos que somos de Dios, pero también sabemos dónde estamos. Tenemos que crecer urgentemente. Vamos a estar durante este verano enseñando esta carta, matizado con otras enseñanzas entre medio, para aprender, tener esta base firme, tener el consuelo de Dios en momentos difíciles y poder compartir entre nosotros lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones, cómo lo está cambiando más y más hacia su verdad, que nos va a dejar firmes como una roca, así como Él es la roca. Es mi deseo entonces que crezcamos y nuestro corazón se comprometa con la verdad de Cristo en toda circunstancia. Es la manera en que como iglesia vamos a estar firmes. Cuando necesites algo, me tienes a mí, como Juan, enseñando estas verdades. Cuando yo necesite algo, lo tengo a ustedes, como Juan, enseñándome estas verdades. Compartir convicciones ciertas en el Señor en un mundo cada vez más difícil. Amén. Dios, no solo te damos gracias por tu palabra que nos enseña, sino que queremos rogar por lo que viene en adelante. Que nos guíes por este camino de generar convicciones en nuestro corazón, de moldear nuestros corazones a tu verdad, de ponernos en este lugar firme para que tus propósitos en nosotros sean cumplidos completamente, como ese motor puesto en un chasis que no se mueve, pero que también está en la dirección correcta. Necesitamos hoy, más que nunca, ser enderezados, que nuestros ojos sean abiertos, que estas verdades se hagan, valga la redundancia, verdad en nuestra vida. No importa lo que haga el mundo, porque sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.